Parará, parará. Listos, ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos. Espero que hayan estudiado y se hayan alistado porque hoy hay examen. Bromas. Espero que estén bien. Hoy lo que sí tenemos es la conclusión de lo que nos deja la eulogía. He estado diciendo y escribiendo mal esa palabra, pero bueno, pido disculpas. En el PDF de hoy ya va a estar bien escrita, ¿verdad? La palabra es eulogía, ¿verdad? Este estudio de Efesios tiene una introducción muy bonita que, como les había comentado, para muchos teólogos, para muchos comentaristas, es la cúspide, es la joya de la corona de la teología paulina. Y hoy vamos a hablar de una persona que a veces nos cuesta entender, nos cuesta definir, y en las religiones cristianas a veces se presenta de una forma equivocada, y es el espíritu, ¿verdad? Y tenemos una linda imagen de un vitral acerca del Espíritu Santo, así que espero que estén listos, tengan ahí donde anotar, pueden ir a sus Biblias. Necesito que estemos una vez más en Efesios capítulo 1, aunque hoy sí vamos a estar ahí caminando por algunos pasajes, entonces si pueden tenerlo listo sin importar la traducción que estén usando, vamos a estar ahí. Bienvenidos los que ya no habían estado algún tiempo, que ya regresaron. Tenemos gente nueva hoy también. Qué bueno que está en Ulises, se autoquemó, ¿verdad? Es uno que no había podido estar. Y tenemos Ana y su esposo que están ahí conectados también. Gente nueva y todos aquellos que nos van a estar viendo por diferido. Les amamos y estamos contentos que estén ahí. Shirley también lo que hemos tenido. Y qué bueno que estamos acá reunidos. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar y nos ubicamos en el versículo 13. Y miren, los versículos paréntesis acá, ¿verdad? Paréntesis teológico. Los versículos de la Biblia, los numeritos no son inspirados, es decir, no se escribió la Biblia con los numeritos se hicieron después. Entonces, más como una cuestión para leer bien. Acá hay bastantes músicos también, entonces es como los compases en la música, ¿verdad? Es así. Se hicieron después para facilitar la lectura. Acá si ven el versículo tengo 13c. ¿Qué quiere decir cuando se ponen letras? Es cuando se divide en dos o en tres partes un versículo. Aquí estoy en la última parte del versículo 13, obviamente capítulo 1, que dice así bien sencillo, el Espíritu Santo prometido. Y en la NTV, al darles el Espíritu Santo, el cual había sido prometido tiempo atrás. Y vamos a hablar del primer punto, que es una promesa. Y entre paréntesis, la primicia judía. El apóstol Pablo menciona en el versículo 12, para los que estuvieron la semana pasada, que primero fueron alcanzados a Cristo los judíos. ¿Se recuerdan de eso? Sí. En las otras versiones no se entiende muy bien, hay que indagar, hicimos el estudio y la NTV nos facilita en muchos de los casos la interpretación que sí nos pone, bueno, fueron primero los judíos. Ahora bien, en conocer a Cristo. Pero este conocimiento traía implícito el cumplimiento de una promesa en la historia de Dios, donde fueron designados los judíos como una primicia. La palabra es primicia, ¿verdad? Una primicia quiere decir algo que va a ser por primera vez, no única vez, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? La primicia es algo que fue primera vez, no una única vez. Y esta primicia era la primicia de la bendición espiritual. El primer punto que tenemos en esta primicia es de que el Espíritu que había sido prometido era una promesa del Padre. Si ustedes tienen ahí su Biblia, ya pueden ir a buscar el versículo, creo que lo conocen casi todos, ¿verdad? Pero el versículo dice así, rápido se los leo. Después de esto, derramaré mi espíritu con mayúscula sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos tendrán sueño los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Joel 2, 28, 29. Aquellos que somos pentecostales, ¿verdad? Como yo, sabemos y hemos oído este versículo muchas veces, pero
Esto que acabamos de leer confirma lo que el Señor Jesús decía y que mencioné la vez pasada, que la salvación viene de los judíos, el Señor Jesús lo dijo. Pero el Señor Jesús dice eso, pero no dice la salvación es de los judíos y mucho menos es solo de los judíos. El ministerio de Cristo, por ejemplo, era en los judíos. ¿Se recuerdan ustedes aquella mujer que era ay, güey, se me cruzó el gentilicio, pero era fenicia ella, era fenicia y que va y le ruega a Jesús y el Señor Jesús le dice, no puedo porque mi labor es con las ovejas, gracias, Sirofenicia, mi ministerio es a las ovejas de Israel, ¿verdad? Entonces Jesús tenía un ministerio bien limitado, ¿verdad? En cuestión geográfica y en cuestión a quienes iba, ¿verdad? No es que el Señor odiaba a los serifenicios y, y era una cosa así como algunos eh, por ahí se han puesto a decir, sino que el ministerio del Señor Jesús venía a cumplir las promesas mesiánicas, por eso era a los judíos como una primicia. Ya, me estoy dando a entender, estoy tirando teología y cristología fuerte, pero de eso se trata. Por eso el Padre cumplió las promesas hechas a los judíos en Jesús, ¿sí? Por eso el verso 3 en la NTV, que aquí lo tienen abajito, dice, el cual se había prometido tiempo atrás. Es decir, la venida del Espíritu Santo de esta manera, para que profeticen los niños, para que sueñen los ancianos, para que todo ser humano tenga derramado en sí el Espíritu Santo, se cumple en Jesús. Y eso nos lleva a la segunda promesa, la promesa que hace el Hijo. En Juan 14, versículo 16, 17 y 26, y en realidad podemos leer todo el capítulo, el Señor Jesús dice frases como, les daré otro consolador, daré un espíritu de verdad, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Ya tenemos la promesa del Padre, ya tenemos una promesa del Hijo, donde el Señor Jesús mismo aclara que su lugar terrenal va a ser y sería ocupado por el Espíritu Santo. Ese era el designio divino, ese era el plan, esa era la voluntad de Dios. Aquí vamos a empezar a ordenar ciertas piececitas que quiero que veamos en el siguiente punto, que son importantes, inclusive para que ordenemos un poquito nuestra manera de hablar acerca de Dios. Y hace unos días vi a uno de ustedes, nos juntamos a comer y les decía a manera de broma, que es algo que a veces hacemos con los niños, ¿verdad? Que les decimos algo que realmente está equivocado acerca de la deidad. Pero vamos y avancemos un poquito rápido porque es bastante al tercer punto, el testimonio de la Trinidad. Juan 15, 26. Pueden buscarlo si desean. Ahora dice, de la manera siguiente, yo estoy en la NBI. Cuando venga el Consolador, palabra famosa el Paracletos, que yo les enviaré de parte del Padre, está hablando Jesús, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Acá quiero meterme a aguas oscuras, aguas difíciles de ver, ¿verdad? Lo que acá estamos teniendo es una manifestación, una demostración inclusive del concepto de la Trinidad, ¿verdad? Yo creo que se lo mencioné hace 15 días, de que, por ejemplo, Trinidad como tal no existe en la Biblia, que es un concepto teológico. No por ello, por ser un concepto teológico, no es bíblico. Acá lo que tenemos es una demostración de la existencia de la plenitud eh, de cómo se mueve la Trinidad, cómo trabaja la Trinidad y cómo existe la Trinidad. No sé si me estoy dando a entender ahí, si me pueden reaccionar ahí, si voy todavía ahí dándome a entender. Quiere decir acá que el Padre tiene una voluntad a raíz de lo que venimos leyendo. El Hijo la vino a cumplir, para cumplir, valga la redundancia de palabras,
la promesa del Padre. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Y ya que el Hijo vino a cumplir las promesas hechas a la primicia que fue Israel, ahora la Trinidad en pleno está actuando porque va a venir el Consolador, ¿sí? O sea, Pablo acá, como el erudito que fue, nos está dejando servida la mesa para que entendamos, ¿verdad? Nosotros los simples mortales, qué es la Trinidad, cómo actúa la Trinidad. Y obviamente nosotros tenemos la ventaja de haber leído a Pablo acá y poder ir al Evangelio de Juan, como en este caso que estamos viendo y comprendiendo, como dice los evangelios, como los discípulos, ¿verdad? Que después de todo comprendieron lo espiritual. No, nosotros que tenemos toda la revelación ya podemos comprender esta cuestión y poder definir algunas cosillas donde a veces caemos, ay, como nos equivocamos, ¿verdad? Podemos caer en el error de definir las cosas de una forma que no son, ¿verdad? El Espíritu Santo, por ejemplo, no es una forma de Dios, ¿sí? Quiero que aprendamos esto. El Espíritu Santo no es una forma. Cuando nosotros decimos es que ahorita es el Padre, ahorita es el Hijo, ahorita es el Espíritu Santo, estamos cayendo en una herejía que se llamaba modalismo. Modalismo, ¿sí? Se los voy a escribir. Aunque van a recibir el PDF, lo sé, pero sí soy yo. Modalismo. ¿Qué es el modalismo? Pues una creencia donde decían, bueno, en un tiempo fue el Padre, luego se convirtió en el Hijo y luego se convirtió en el Espíritu. No, no es tal cosa, sino que son tres personas, ¿verdad? En la misma concepción de deidad, en el mismo Dios, ¿verdad? Pero que este Espíritu hoy está con nosotros para ser el testimonio mismo de Dios en su plenitud, en forma de espíritu, perdón, en forma no, en persona de espíritu, vivimos y existimos como creyentes a través de el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo da testimonio con el poder del Espíritu, con los dones del Espíritu y con la gracia que es extendida desde el corazón de Dios. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, es el Espíritu Santo el que nos consuela, el que intercede. No me quería salir de Efesios, por eso no, ustedes quizá han oído estos versículos, pero los estoy poniendo allí. Estoy citando versículos bíblicos o parafraseándolos. Es el Espíritu Santo el que nos confirma, el que nos da seguridad, el que nos da consuelo, el que, digamos, confirma en nosotros la salvación de espíritu a espíritu, dice. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el agente, el encargado de extender la gracia de Dios hacia nosotros. ¿De qué manera? Siendo el testimonio de una bendición espiritual para el creyente. El Espíritu Santo, como dijo Jesús, es el testimonio de una bendición espiritual. Y avanzamos al siguiente punto, que es el cumplimiento. Tuvimos la primicia, la promesa, este es el cumplimiento, entre paréntesis, a todo el mundo. La primicia del Espíritu Santo vino a través de los judíos. ¿Estoy claro ahí? Si estoy claro, reaccionenme. La primicia del Espíritu Santo, repito, para los que se desconectaron un ratito, para los que están entrando, la primicia del Espíritu Santo fue dada a los judíos. ¿Estamos claros? Dios cumplió sus promesas a los judíos en Cristo Jesús. Pero eso era una semilla, una primicia, ¿sí? Ahora viene el cumplimiento a todo el mundo. Esta semilla fue plantada ¿cuándo? Pregunto. ¿Cuándo fue plantada la semilla del Espíritu Santo? ¿Cuándo da, digamos, fruto la primicia del Espíritu Santo? ¿Cuándo surge la primicia y empieza a dar fruto? A ver quién se anima hoy que está acá, ¿no? Todo nuestro público. Puede ser por texto, puede ser por audio, si gustan, como ustedes gusten. ¿Dónde tenemos la primicia del Espíritu Santo? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Nadie? Les doy 5 segundos. Ya les dio miedo.
me perdonen. Ando preguntón hoy. La primicia. Dime, Shirley. ¿Será que fue cuando... ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. va. ¿Será que fue cuando se derramó en el tabernáculo? No, o sea, cuando ya predicó Pedro, después de predicar, hubo una manifestación del Espíritu ya a los gentiles. Yo pienso que tal vez fue ahí. Muy bien. Bueno, sí, pero no. O sea, sí, porque no fue en el tabernáculo, solo estaban reunidos en una oración. Fue en el Pentecostés, ¿verdad? Que era donde iba Shirley. ¿Dónde inicia? Ajá. ¿Dónde se cumple la promesa del Espíritu Santo? En Pentecostés, ¿verdad? La promesa de Joel no se cumple ahorita porque nos emocionamos en un culto y decimos hay un avivamiento. No, 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 no. Ya se cumplió en Pentecostés y sigue hasta hoy. Es decir, la primicia que fue dada a Israel de conocer a Cristo fue plantada en Pentecostés, y que vamos a omitir hablar todo lo de Pentecostés porque no tenemos tiempo, y deja inaugurada la era del Espíritu Santo. Y el fruto de esta semilla, de este inicio, de esta primicia, es el cumplimiento de existir la Iglesia Católica. ¿Sí? Antes de que se desconecten, católica significa universal, ¿verdad? No estoy hablando de la apostólica romana, católica, ¿verdad? Es decir, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo inaugura una era católica, una era universal. Ya no es solo siendo judío o a través de los judíos, sino que rompe el velo literalmente y vuelve universal el asunto. La católica solo se los dejo para que se aprendan que católica significa universal, ¿verdad? Y esta era de una iglesia universal es inaugurada, por eso es el cumplimiento de las promesas, de la razón de ser. La iglesia entonces nace, em, solo tengo 2 usuarios que no conozco, espero que no haya ahí bots que están conectados, porque bueno que vinieron, tal vez son invitados, no sé, ahí me avisan. La iglesia nace en la bendición espiritual que se entiende así. Y si tienen ahí su Biblia, si están en Efesios, si no, si se movieron, regresen a Efesios. Y quiero que miren cómo inicia Pablo lo que hemos venido estudiando. Pablo dice, y por eso está ahí el versículo. Versículo 3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Vamos a la NTV que nos va a aclarar todo de una manera más bonita. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, perdón, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Es decir, ¿cuál es esta bendición espiritual? Pues es lo que vamos a aprender hoy. Primero que nada, la bendición, si vemos el versículo, por eso se los dejo ahí para que lo puedan leer y leer, dice que la bendición es espiritual, ¿sí? Ahí en sus casas repitan espiritual, no activen el micrófono, solo digan espiritual, ¿sí? El Padre nos salvó en el Hijo, es lo que hemos ido aprendiendo. Y con su salvación estaba predestinada una bendición que es de carácter espiritual. Significa primero que nada que, es, que esta nos es dada por el Espíritu Santo, pues todo el que cree recibe el Espíritu y es sellado en él. El verso 13 lo dice. ¿Sí ven ahí? En el verso 13 que leímos dice que estamos sellados. Ahora, ¿a qué voy con esto? La bendición de Dios no es material, no es metafísica, es espiritual. Por eso es que el Mesías no restauró el reino de Israel. Por eso es que no vino a derrotar a los romanos. Porque aunque nosotros no nos habíamos dado cuenta, en la Biblia estaba claro que Dios iba a bendecir de manera espiritual. Por eso la bendición que recibimos nosotros es espiritual. ¿Cómo así, Nolito? Es decir, tener al Espíritu Santo, allí está la bendición de Dios. Y no solo eso, dice que es todo. ¿Cómo así? Acá de nuevo vamos a analizar la lectura,
pueden ponerle atención ahí a la NTV, dice, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. ¿Ven ahí? ¿Qué dice? Toda clase de bendiciones. Y esto no quiere decir que tenemos una maleta, un bagaje de bendiciones para que tomemos unas, luego intercambiamos y perdemos unas y luego otras y vamos y venimos y nos vamos, sino que lo que quiere decir que toda la bendición que existe, que puede haber, que hubo, que habrá, etcétera, toda nos es dada ya. Por eso dice toda bendición en la NBI. ¿Ya se dieron cuenta? La NBI es más clara. Toda bendición, ¿sí? Como que a uno le digan, te voy a dar un celular con toda la carga. ¿Cuánto esperamos que tenga? ¿50%? ¿60%? No, ¿cuánto va a tener? 100, todas las celdas llenas. Y si decimos, mira, logré cargar todas las celdas, toda clase de carga, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la bendición de Dios nos fue dada toda, no es una parte, no es parcial, sino es en plenitud. Y aquí yo ya sé que ustedes están así como, ¿verdad? Pueden estar porque algunas iglesias nos enseñan que no es así, subliminalmente, pero no lo enseñan. Y tercer punto, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo es pleno. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que preguntarnos, ¿cabrá junto con la bendición en plenitud de Dios una maldición? Tenemos que hacernos la pregunta. ¿Cabrá una maldición dentro de una bendición o no? Esa es la real pregunta que tenemos que hacer. Como ya les dije hace 2 semanas, a mi criterio, que no es porque yo sea el mejor, sino pues, digamos, por lo que veo en la Biblia que dice, yo creo que no, ¿verdad? Solo cabe Dios y el Espíritu Santo que ya está en nosotros. Tenemos que convencernos que el Espíritu Santo está ya en nosotros. Tenemos que creerlo porque así dice la palabra. Cumple la bendición completa de Dios, ¿sí? Dios no bendice a medias, no bendice si te portas bien, si te portas mal. Dios bendice de una vez al que cree, porque esa bendición viene por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Por ese sacrificio, no por nuestros méritos, somos bendecidos con la plenitud, que es el Espíritu Santo. Esta bendición es la promesa cumplida según la voluntad del Padre. Todo lo que estoy diciendo es todo lo que Pablo nos ha ido enseñando en estos versículos de la eulogía, ¿sí? En conclusión de esta sección, el Espíritu Santo no habita en nosotros a medias, ¿sí? Como dijo la canción, no se va, no se va, ¿sí? El Espíritu Santo se queda, ¿sí? Pruebas de que se quedan. Bueno, por eso dice la palabra en otro pasaje que no vamos a tocar ahorita, que el Espíritu Santo puede entristecerse. ¿Cómo se va a entristecer? Bueno, porque está en nosotros cuando nosotros no hacemos lo que es debido, ¿verdad? Algunos hermanos predican mal, creen mal, porque no es su intención, pero lo hacen mal, creyendo que el Espíritu Santo se nos va y viene y va y viene. Y ahí, paréntesis, porque no está en el bosquejo, que muchas iglesias cantan cantos equivocados, cantan cantos que dicen, ven Espíritu Santo. ¿A dónde va a venir si no se fue nunca? ¿Verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, aunque nos hagan llorar, y aunque nos hagan sentir bien, decirle al Señor, ven por favor. Yo a veces creo que el Espíritu Santo se sienta en nuestro corazón y dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Mi gordo, ¿verdad? Sí, ¿a qué horas me fui? Tenemos que tener cuidado de eso, tenemos que corregir esos conceptos porque a la luz de lo que dice la palabra, no es lo que digo yo, lo que dice la palabra, nos es dada toda clase de bendición espiritual, es decir, el Espíritu Santo en plenitud, no a medias ni se pierde, porque como ni siquiera lo merecemos, no nos lo ganamos por nuestros méritos, tampoco se va a ir por nuestros errores. ¿Ok? Biblia, no conceptos propios. Y por último, ya que lo tienen ahí, ahora sí, miren, toda esta introducción era para que ahora sí nos acerquemos a los versículos, pero me gustaría ahí, si lo tienen, el versículo 13, quiero que lo volvamos a leer
ahí sí lo tienen. Acá en la presentación está el 14, pero quiero que leamos el 13. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es decir, ahorita vamos a ver el 13 y el 14, que son los únicos dos versos en los que hemos estado trabajando, pero los vamos a desglosar. En la NTV dice el 13, y ahora ustedes, los gentiles, porque se recuerdan que habló de que los judíos habían sido primeramente salvos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, Pablo, como suele hacer, porque él era muy inteligente, va a repasarnos lo que ha venido diciendo en toda la eulogía. ¿Qué nos está diciendo? Nos recuerda el proceso de salvación, el cual es oír, creer y sellar. ¿Sí? Es puro de niños, ¿verdad? Oír, creer y sellar, perdón. ¿Cuáles son los pasos para ser salvos? Oír, creer y sellar. No ir a una actividad, no hacer tal cosa, no deshacer de lo otro, no. ¿Cuáles son los pasos para ser salvos? Oír, creer, sellar. ¿Sí? Ese es el proceso de salvación. ¿Sí? Cuando nosotros oímos la palabra, cuando nosotros oímos eh, el amor de Dios, pudimos creer a esa palabra y por ello hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, quiero que veamos una cosa acá, no estoy siendo peyorativo, pero es el significado real en el griego, en la palabra que se utiliza. El sellar algo indica claramente una propiedad, que es algo mío, ¿sí? Por ejemplo, en los tiempos antiguos se sellaba una carta, ¿verdad? O el anillo de faraón, el anillo de rey, el anillo del emperador que sellaba porque tenía su logo, ¿verdad? Se firmaba un edicto, se sellaba un edicto, o inclusive en nuestra maravillosa historia de seres humanos se marcaba a los esclavos, ¿sí? Los romanos lo hacían perforando primordialmente, pero también se hacía como se hace. Por eso decía lo de que no estoy siendo peyorativo. También se hacía como se hace ahora con el ganado, ¿verdad? Han visto que el ganado lo marcan, ya no, ya es una cosa que se está quitando, pero normalmente se marcaba con una cosita y quemaban ahí la piel. Bueno, de este tipo de sello está hablando la palabra, es decir, es una marca que no solo indica propiedad, como una firma hoy en día, sino que es permanente. Así, el Espíritu Santo es la marca permanente de aquellos que han oído, que han creído y ahora le pertenecemos al Padre. ¿Sí? Repito, aquellos que han oído, que han creído y que le pertenecen al Padre, están marcados con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y por qué le pertenecemos? Porque a través del Hijo, Él proveyó el medio para ser salvos y ser suyos. Y estamos sellados y unidos a través del Espíritu. Eso es lo que el verso 13 nos enseña. Y en la NTV, si la tienen ahí, dice claramente que nos hace su propiedad, que somos suyos, ¿sí? Llevamos una marca en la piel que nos identifica tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Siguiente es que es ahora y para siempre. Y ahora sí vamos a hablar solo del verso 14, ¿sí? Dice el verso 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y la NTV nos amplía, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Acá quiero que aprendamos un término
teológico muy importante. Son palabras sencillas, pero significan algo muy importante y es el ya, pero todavía no, ¿sí? Ya, pero, solo déjenme que no me deja poner la tilde, ya, pero todavía no, ¿sí? Esto es un concepto teológico que ha servido para explicar ciertas situaciones que son a veces difíciles de entender, ¿verdad? Porque hay realidades en la fe que son ya existentes, pero no en su plenitud. Y voy a dar unos ejemplos. La santidad. ¿Cuántos acá, pregunto yo, cuántos acá han sido santificados por Dios? Contesten con un emoji o algo. ¿Cuántos ya han sido santificados por Dios? Voy a contestar yo también porque yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cuántos ya han sido santificados por Dios? ¿Sí? Ahora, pregunto a aquellos que con fe y esperanza, aquellos que con fe y esperanza, yo pero todavía no, dice Ulises, con fe y esperanza que dicen que han sido santificados por Dios, ¿sí? Los que se quedaron con, así como preguntando, tienen derecho de no decir nada. ¿Ustedes, amados, pecan o no pecan? Y profundicemos un poquito más. Si pecan, ¿no están perdiendo su santidad? ¿Sí? Hablemoslo en términos humanos. Si ustedes fueron limpios, ya, son blancos como la nieve, según dice el salmista. Y cuando pecan se vuelven a manchar. Pregunto, cuando se manchan, ¿están limpios o no? Y ese es un buen ejemplo. No me contesten, porque si no van a decir, sí, bastante sucios, como todos. Ese es el concepto de ya, pero todavía no. Hemos sido santificados por Dios. Estamos en su santificación, pero la santidad está siendo progresiva en la medida de que vamos aprendiendo a no hacer ciertas cosas que a Dios no le agradan y acercándonos al trono de gracia, ¿verdad? Sabiendo que podemos recibir perdón. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Los hermanos muy wesleyanos arminianos dirán, sí, pierdo mi salvación a cada rato. Los que no tenemos esa filosofía o los que son puramente calvinistas pueden decir, bueno, sí, peco, pues, pero pues soy justificado y estoy guardado en el Señor. En este grupo, pues les he explicado, pues, de que no es así y que realmente los cristianos no es que dejamos de pecar, sino que ya fuimos santificados por Dios y el mismo que nos santifica nos purifica, como cuando dice Shirley, nos equivocamos, sabemos que podemos ir al Señor. Es más, no es que sepamos nada más, sino que tenemos la necesidad de ir y pedir perdón, ¿verdad? Cuando nos equivocamos. Pero eso nos ayuda a entender el ya, pero todavía no. Sí, ya no somos la rata inmunda, diría la hermana Paquita, que éramos antes, sí, ya no somos el animal rastrero, porque hemos sido limpios y tenemos una nueva conciencia, etcétera, pero la realidad es que terrenalmente hablando no somos perfectos. Otro concepto de eso es el reino de Dios. Vivimos en el reino de Dios, amén, dicen los evangélicos. ¿Por qué? Porque ya estamos en el reino de Dios, pero faltan cosas del reino de Dios, ¿verdad? Todavía Jesús no es rey acá en la tierra, etcétera. Eso es un concepto de ya, todavía no. Y esto es lo que Pablo nos está hablando acá. Y no digamos la perfección que menciona la Biblia, cuando Pablo dice ustedes perfectos. Y yo ahí diría como, uy, esquivo la bala, porque de perfecto no tengo nada. Pero así es la vida en el Espíritu, ¿sí? ¿La vivimos ya? Sí. ¿El Espíritu Santo está en nosotros a la luz de estos pasajes? Ya, es un sello. Pero la realidad es que seguimos en el cuerpo de la naturaleza pecaminosa y vamos a seguir pecando, porque nos gusta el pecado, nos llama la atención el pecado, lamentablemente. Pero hoy, el hoy que estamos viviendo es una muestra de esa confianza que tenemos en el Padre, que nos ha hecho ya suyos. Si yo tengo en la mente consciente de que soy suyo, voy a estar tranquilo, ¿verdad? Que hemos sido redimidos de manera inmediata, como aprendimos la semana pasada. O sea, ya fuimos comprados por el Señor Jesucristo para el Padre. Entonces tenemos la confianza
de que estamos siendo perfeccionados, como dice aquel canto que se le cantaba a los niños en mi época, ¿verdad? Transformándome está, decía, ¿verdad? Y es una realidad, vamos siendo transformados hasta a su venida. Por eso el verso 14 dice aquí que nos garantiza la herencia hasta la redención final. ¿Y por qué les estoy dando toda esta introducción ahí de eso? Porque entonces si no alguien lee esto y dice, bueno, no soy redimido, falta para ser redimido y puedo perder mi redención? No se trata de eso. Se trata de que hemos sido ya redimidos, estamos en Cristo, pero la realidad es que la redención completa va a llegar hasta que nos vayamos con el Señor, hasta que estemos en su gloria. ¿Me doy a entender? Porque lamentablemente seguimos, como decía Pablo, con el aguijón de la carne, el pecado que nos viene arrastrando a hacer lo que no queremos hacer, ¿verdad? Que era lo que Pablo literalmente dijo. Así que por eso acá Pablo está diciendo, bueno, vamos a recibir la herencia que nos prometió y eso va a ser en un futuro, aunque ya lo puedo empezar a experimentar porque ya estoy sellado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ya me compraron, ya me pusieron el sello, voy en camino a encontrarme con mi dueño. Otra forma de decirlo. ¿Y por qué mi dueño? Bueno, porque el Padre ya nos hizo suyos y tendríamos que ver bastante de Romanos 8, se los dejo de tarea, ya se los había dejado de tarea hace unos días, pero Romanos 8, de que nos explica por qué somos herederos para siempre de Dios. Pero hasta el otro año vamos a ver Romanos, así que hoy lo vamos a dejar ahí. Pero lo que sí nos deja este pasaje es entender que somos pueblo de Dios. Repito una vez más, somos pueblo de Dios. Y ese es el punto número 3 de esta sección. Pablo nos va a enfatizar acá una verdad que es tanto muy liberadora como controversial para algunos círculos cristianos, evangélicos, romanos, de todo tipo. Dios tiene un pueblo, ¿sí? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno. Y este pueblo es el que este pasaje dice. Voy a volver a leerlo para que vean que es Biblia, no ideas mías. Nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. De los pueblos, dice ahí, pregunto, ¿está en singular o está en plural? Miramos la NTV. De que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Voy a mover el mouse ahí. Dice, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Sí? No dice para que seamos su otro pueblo, su segundo pueblo. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Sí? Uno. ¿Sí? Y como les decía, esto es controversial porque yo entiendo y como hemos dicho desde un principio, vamos a respetar que algunos pueden tener otros puntos doctrinales, no digamos puntos escatológicos, que la escatología es hoy, da para mucho, ¿verdad? Pero a la luz de la Biblia, el pueblo de Dios es uno. ¿Sí? Yo puedo darle vueltas y acá y decir, es que no, mira, es que yo tengo mi amigo que usa colochitos acá y mira vos a él, nunca le va mal y Dios le abre el mar. Usted puede decir todo eso desde el punto de la perspectiva de la experiencia. O los bombardean y no les pasa nada, ¿verdad? Pero la realidad es de que en la Biblia siempre, siempre, siempre se habla de un pueblo. Y Pablo acá nos está enfatizando. Los judíos fuimos la primicia, pero ahora los gentiles son el fruto. Y todo esto está enmarcado en la predestinación de Dios para los tiempos que ya lo aprendimos en los estudios anteriores, en la voluntad del Padre, en el sacrificio del Hijo y ahora en aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Es decir, ¿quién es el pueblo de Dios? Los que han sido sellados. Por un número acá, por, por un código de barras, decían en mi tiempo, por no sé qué. No, 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 no. Sellados por el Espíritu Santo. Por eso es la importancia
del Espíritu Santo en el asunto de la Trinidad. Y aquí tengo como 20,000 versículos, pero no es el objetivo tener hemorragia bíblica, como diría mi maestro, ¿verdad? Sino entender que la Trinidad ha actuado para alcanzar al pueblo prometido. ¿Cuál fue el propósito? No sé si se recuerdan de los PDFs, pero el estudio nuestro se llama El propósito eterno de Dios Padre, de esta eulogia, ¿verdad? Eulogía, perdón, trinitaria. Desde Efesios 1, 3 al 14, hablamos del propósito eterno del Padre. Así se llamaba. El propósito de la Trinidad actuando era alcanzar al pueblo prometido de Dios. Desde la creación, la Trinidad actuó y hoy está actuando a través del Espíritu Santo porque ya actuó en la voluntad del Padre, ya actuó en el sacrificio del Hijo y hoy es el tiempo del Espíritu Santo de actuar en nuestras vidas. ¿Sí? Aquel que en Romanos 2:25 se dice que no era su pueblo, el Señor lo llamó suyo. Si algunos han escuchado ese pasaje, dice, llamó pueblo al que no era su pueblo y no sé qué. Pablo ahí está haciendo un poco de exégesis y modificando desde la perspectiva del griego que existía ese pasaje. Y es lo que es, mis amados, ¿sí? Romanos 2:25 nos lo aclara. Dios llamó pueblo al que no era su pueblo. Y la forma de volverse el pueblo de Dios a partir desde Pentecostés es a través del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo. No hay dos pueblos, no hay dos pactos, desde una perspectiva bíblica. Se puede discutir que mira, yo miro que acá, etcétera, pero desde la perspectiva y la teología paulina, teología de Pedro y la que el Señor Jesús nos expone, vino por un pueblo, ¿sí? Todos nosotros, los que tenemos el Espíritu, insisto, somos llamados parte de la familia de Dios. Versículo 5, si tienen ahí Efesios, revisen. Ahí dice, para que sean de la familia de Dios. En el verso 11 y en el verso 14 nos llama su herencia. Y en el verso 13 nos recuerda que somos propiedad del Señor. Nada más y nada menos. Por eso concluimos alabando al Señor como Pablo lo hizo en esta introducción del libro de Efesios. Te alabamos, Dios, con todo el corazón porque nos salvaste, predestinando este tiempo para poder ser suyos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tener a bien salvarnos. Es por eso que Pablo inicia su máximo tratado teológico con una invitación a alabar a Dios Padre por su plan perfecto. Lo que Pablo nos está diciendo en estos primeros versículos, que pues es un dato, pero realmente es importante. Es una oración completa en griego. Todo esto que del 3 al 14 es una oración porque Pablo lo que pretendiera que entendiéramos que es un solo concepto lo que él está presentando. No es como para separar, no, es un solo concepto de alabanza que hoy espero yo, ¿verdad? Haberme dado a entender, nos permita a nosotros entender la grandeza y la magnificencia en la cual toda la Trinidad, como tres personas que son una misma sustancia en Dios, se han movido para un plan que resultó ser perfecto para salvarnos. Por eso Pablo dice, alabemos a Dios, ¿sí? Alabémoslo de todo corazón, porque Él nos dio la gracia de poder estar acá. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron a bien que nosotros existiéramos en este momento, en esta realidad, para ser salvos y para conocerle en plenitud. Como último, y ya parte de todo el aprendizaje, creo que a nuestros corazones, una administración dirían los más pentes, nuestros corazones necesitan llenarse de una paz que venga a través de un conocimiento pleno de lo que Dios hace. Mi oración para terminar esta primera sección es que nosotros podamos comprender que el Padre nos ama realmente, ¿sí? Y que la historia es el lienzo en el que el Padre pinta. Y
cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, que nos permitió estar en esta época específica, en este país específico, siendo del género específico que somos, siendo la persona que somos, con los trabajos que tenemos, para que podamos estar acá conectados, para que tengamos nuestra fe y que no fuera a ser otra época, ¿verdad? Que no estuviéramos en la época medieval o otra época donde no pudiésemos haber escuchado la palabra del Señor. Y el Padre lo hizo así. Eso lo hizo a través de algo que quizá todos estamos familiarizados, que es el sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo no es de que murió por nosotros y tan bonito Jesús, buena onda, no. Tenemos que entender el contexto general que el Señor utilizó para venir, ¿sí? Es por eso es que es tan importante el hecho de su venida, el tiempo en que él vino, el momento en el que él vino, la forma en que vino, que permitió la expansión del Evangelio. Y por último, como creyentes, tener el convencimiento pleno de que en nosotros habita el Espíritu Santo, ¿sí? No Jesucristo, como algunos dicen, tengo a Jesús en mi corazón. Bueno, está bien decirlo de una manera, digamos, como una metáfora, ¿verdad? Pero que tengamos plenitud, que en nuestro corazón está ya el Espíritu Santo, que Él nos escucha y que Dios mismo está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y este Espíritu, como dice Romanos 8, ¿verdad? No está ahí nada más haciendo nada, ¿verdad? Sino que realmente está intercediendo por nosotros, está garantizándonos a nosotros una vida espiritual que son esas las bendiciones reales de Dios para nosotros. La bendición más grande que el Señor nos ha dado es que hoy en día su presencia, su ser y una de las tres personas de la Trinidad habita en nosotros. Eso pueda que nos ayude a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Mucha perspectiva nos puede ayudar a lidiar con la ansiedad, con la depresión y con el sentimiento de que nos falta, ¿verdad? Nos falta un peso para el plomo. Nos puede ayudar a saber de que Dios mismo está con nosotros, no porque nos entremos en un momento de éxtasis, sino porque creamos fielmente a lo que dice esta palabra de Efesios, que hemos sido ya bendecidos con la plenitud, con toda bendición, lo cual significa tener al Espíritu ya en nosotros y que tengamos esa confianza. Muy bien, gracias por haber estado acá. Antes de irse, vamos a hacer una pequeña oración y recordarles que la otra semana vamos a ver un estudio de dos partes acerca de la reforma protestante y las implicaciones que tuvo y las implicaciones que puede tener hoy en día para nosotros. Ponemos en oración a Steffi, que está haciendo su examen en, en- en medicina y que está un poco cargada ahí. También yo les pido por lo que les pedí la semana pasada de la bebé, que ya estamos a 21 días del nacimiento. Y si alguno tiene una petición, pues puede ahí reaccionar o poner algo por escrito y mientras oramos vamos a pedir por las peticiones, perdón, de cada uno de ustedes y oramos por la vida de cada uno de ustedes. Oremos. Señor, gracias por esta noche. Señor, gracias porque el grupo pudo estar acá con nosotros. Te pedimos, Señor, por la vida de Tefi, Señor, por sus exámenes, por nosotros, Señor, por la situación de la nena, de su nacimiento, por Melissa, Señor, por su salud, que ha estado atormentándola bastante, Señor, por Shirley, que pide por Allison, Señor, y en general, Señor, te pido por la salud de todos, sobre todo ahorita que estamos en invierno y, y es una época complicada por todas esas cuestiones que vienen. em, y a veces son enfermedades, pues, que lamentablemente no tienen cura o son situaciones difíciles como lo de Emily, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas tu confianza, tu paz a los corazones de cada uno de ellos, que puedan
descansar en estas situaciones y que conforme a tu voluntad, Señor, tú puedas hacer o no hacer, Señor, pero que nosotros podamos descansar en ti, sabiendo de que estamos sellados por ti, estamos seguros en ti y habitamos en ti. Te pido por cada uno de los que estamos acá, los que están en los Estados Unidos, Señor, guárdalos, están en una época muy complicada por las cuestiones políticas allá, mucha división. Y en Guatemala y en Estados Unidos estamos viviendo épocas muy violentas, de un descontrol, de una insalubridad mental, psicológica, Señor, que nos está haciendo ser cada día más insensibles, cada día más inhumanos. Y es allí donde vemos la necesidad de tu palabra, de tu evangelio. Te pido por la salud de cada uno de los que están acá, por sus familias, por sus trabajos, por todo, Señor, que pueda estar ahí cargándonos un poco, que podamos encontrar paz y descanso en ti y saber que acá en la comunidad todos estamos orando por nosotros y, y nos estamos cuidando desde lejitos, Señor. Bendiciones para los que van a seguir trabajando, bendiciones para los que tienen hijos, porque ya están saliendo de sus colegios. Y te pido, Señor, que nos guardes y que este siguiente lunes podamos reunirnos sin novedad. En nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por haber estado acá. Adiós los de diferido, porque paramos la grabación.